a Gila Vilca, que está con nosotros. Gila, ¿cómo estás? Bienvenida. Placer. Bueno, a ver, me parece que está bueno el planteo que hace Fabio. Digo, ¿a quién le hablaba ayer Massa? ¿A quién le hablaba Grabois? El presidente. El propio claro, sí. digamos. ¿A quién le hablaban? Porque la verdad que la elección, o te pido que me la analices de vos, no fue la esperada, lógicamente. No alcanzaron ese 30% de votos. No, la elección cambió el escenario, cambió el tablero imaginado. Me parece que, por supuesto, no está todo dicho. Digo, ya hemos visto escenas, digamos, de paso que después terminan en generales con un cambio de signo y después si hay balotaje también con un nuevo cambio de signo. Pero creo que ha sido elocuente yo te diría un mensaje de castigo y un llamado de atención fuerte a, sobre todo los oficialismos en ejercicio. Vos fijate que Larreta ha tenido una gran dificultad para posicionarse, también el oficialismo ha sufrido un desgaste. Yo creo que todo esto en parte es, bueno, cómo se llegó a la escena de votación, ¿no? Digamos, porque vos pensás que la última semana fue una semana muy intensa. Yo caracterizaba en ese momento a los votantes como votantes que están en carne viva, ¿no? Digamos, con una escena muy difícil en lo emocional, ¿no? En lo emocional, ¿no? Digamos, con la dureza de la muerte de una chiquita, con las tensiones de la inseguridad. Bueno, todo eso creo que de alguna manera terminó de reordenar un voto que por ahí venía en un estado gaseoso y que sigue estando en un estado gaseoso. Está bueno lo que decís, Gila, de esto de carne viva, porque, y te lo pregunto, yo en lo personal digo, es la primera vez que veo después del 2001 que se vayan todos y no se fue ninguno, que se corporizó esto del que se vayan todos en la figura de Milei, ¿o no? Mira, yo creo que también tenemos que mirar voto en blanco. El voto en blanco terminó siendo un poquito, que es un instrumento de castigo en general, el voto blanco, es no me gusta ninguno, terminó siendo también más bajo de lo esperado, ¿no? De alguna manera, Milei fue un instrumento que permitió esa descompresión, esa forma de castigo. Entonces creo que dentro de lo que es el votante o de las personas que votaron a Milei ayer, digamos, me cuesta caracterizar o plantear la idea del votante de Milei porque te da un sentido muy homogéneo, muy, digo, sin diferencias al interior de lo que hay ahí, al interior de ese 30%. Y hay diferencias, hay fuertes diferencias ahí adentro. Tenés un segmento que sí efectivamente tiene fanatismo por Javier Milei, tenés un segmento que sin tener una preferencia activa, básicamente llega a Milei por rechazo a lo otro, por diferenciación. Entonces la pregunta es en qué medida esa gente, esos votantes todavía son interpelables por las dos fuerzas más clásicas. Pero, perdón, ¿qué porcentaje fue el voto en blanco si es que lo tenés fresco? Creo que 4 puntos estuvo ahí, ahora lo podemos mirar con exactitud. Ahora, ¿de dónde? Los que no fueron a, perdón, y los que no fueron a votar, por ejemplo, yo no voy a votar, ¿para qué voy a perder mi tiempo? 11 millones de personas. Yo no pude votar por los tiempos de la demora, lamentablemente, por el tema del voto electrónico y porque tenía que venir acá, pero pagaré mi multa e iré a votar, obviamente, las generales, pero estoy dentro de esos 11 millones de argentinos pero que vas fueron a ir a votar. Pero ¿por qué no fue cada uno? Porque muchos son como Fabio, hay que contar el voto en blanco, hay que contar los que no fueron a votar y la impugnación de voto. Bueno. Que todo eso es la bomba de la población que está desconforme con todos los políticos. Milei prefiere, a ver, yo te digo la verdad, como ciudadano, ¿qué preferís? ¿Votar a un desconocido que capaz que es peor que todo? Pero estamos podridos de que sepan, nos muestren en la cara cómo roban, cómo se enriquecen. Son siempre los mismos. Cómo nos mienten. Hay que ver si en octubre no elige la gente un malo conocido con un malo por conocer. Yo creo que alguno va a cambiar cuando empiece a ver. Por eso digo, estos 2 meses de campaña de miedo para mí van a funcionar. Van a decirte esto, te van a mostrar, bueno, quieren esto y te van a mostrar. Va a ser muy elocuente para mí, muy evidente cómo va a ser esta campaña. Lu, antes de darte el paso, dame un segundo. 11 40 82 99 38, ese no es el nuestro, me parece. O sí, ahí no. Bueno, 40 82 99 38 me parece que es el que está así en pantalla para que la gente opine en vivo, lógicamente, y pueda volcar lo que fue el voto y también qué espera para octubre. Lu, ¿vos querías decir algo? Sí, quería decir que obviamente, o una gran parte de los que no fueron a votar porque son las PASO, pero seguramente lo hagan en octubre. Sí, es probable eso también. Siempre las PASO tienen un nivel de votación más. Un nivel de votación. Yo le quiero preguntar a Gila eso, ¿de dónde rasca Massa? Porque uno empieza a ver, ¿no? ¿De dónde saca votos?
Mira, De Larreta, perdón, por eso digo, no sé cuál es tu... no, a ver, tiene una cantidad importante de zonas para crecer Sí. y lo ves en los proyectivos. No es que, por eso te decía, esto no es una partida que es un jaque mate, Claro. no lo veo así de ninguna manera. En general, la baja en la participación suele caracterizarse como peronismo desmovilizado, o es posible leerlo como peronismo desmovilizado. Bueno, yo te diría que esta fue una campaña poco peronista, Sí. pero bueno, tiene ahí un universo posible. Vos fíjate, mira, de la crisis del 2001 hasta todas las elecciones que hubo presidenciales, Sí. la única elección que no ganó el peronismo es la del 2015, ¿no? Sí. Digamos, o sea... La única que tuvo balotaje. Sí, Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri, presidente, llegó a ser presidente con la participación más baja luego de la crisis del 2001. Bueno, es un buen dato. Sí. Con lo cual, lo que cabe esperar es que, bueno, a menor participación, lo que vos podés ver ahí es, bueno, es un segmento del electorado que no quiere ir a votar algo distinto, pero tampoco quiere darle otro voto de confianza Bien, al A menor oficialismo. participación. Yo creo sí. que a mí me gustaría el análisis de ese 27% de masa. Si 5 lo tuvo Grabois, hay una parte más grande del núcleo duro del kirchnerismo, que será un 15%, tenía el 30%, fue el 15%. Bueno. Y Massa siempre tuvo un 15%, un 17%, que no es de él, el Frente Renovador. Claro. O sea, la gente no lo vota ni en figurita. Bueno, dame un segundo porque quiero cortar un poquito acá el clima, que está bueno porque Sí. está variado y estamos analizando el día post-paso, pero ahora nos vamos a ir a la calle. ¿Con quién? Con Rodo Morel, dale, nos vamos al Ministerio de Economía. Rodo, te escuchamos. Esteban, no hay agenda aquí sobre el ministro de Economía Sergio Massa y candidato a presidente. Después del día del derechazo de ayer, llegamos hasta aquí, hasta el Ministerio de Economía, y la información que circula es la oficial. La devaluación del 22% sobre el dólar oficial, la elevación de las tasas de interés al 118%, precios, tarifa, deuda. Él estaba comprometido ante las PASO del pago, ¿sí?, al gobierno de Qatar, el reintegro, ¿sí?, del Fondo Monetario Internacional al pago de esa deuda. Bueno, cuestión es que hoy acá en el Ministerio de Economía hay un silencio, ¿sí?, que ningún agente de prensa se acercó aquí para marcar la agenda del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Mientras los demás candidatos ya están trabajando sobre cómo caminar la República Argentina sobre las elecciones del próximo mes de octubre, el ministro de Economía tiene que estar ahora trabajando sobre los precios de alimentos, bebidas, tarifas, ¿sí?, de servicios públicos y la deuda y el reintegro del Fondo Monetario Internacional. Por eso llama la atención, Monse y Esteban, Sí. que no haya ninguna actividad, por lo tanto, oficial. El ministro de Economía no está aquí en el ministerio, no sabemos dónde está trabajando su agenda, pero hay un silencio aquí de parte Bien. del ministerio que no dicen cuál es la actividad de hoy. Bueno, cuando a veces no hay nada para decir, es mejor, Sí, mejor no decir decir No, nada. pero cuanto más duda. tendría que estar, Ya- no Sí. está. Ya volvemos, Rodo, Bueno. ahí con vos, pero a ver, insisto con esto. Cuando no tenés nada para decir, Sí. Dale, acá estamos. digo, es un silencio, Ernesto, es como un silencio de, bueno, hablaron con la cuestión de llevar el dólar oficial, digo, ¿cuáles fueron las otras medidas que se hablaron hoy No. más temprano y que se implementaron? ¿No? Que se Hay hablaron? muchas medidas. A ver, la primera contame. de todas es la corrección cambiaria que Ahí vemos ahora está. del 22%, que tiene que ver con un pedido estricto del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que la Argentina, desde el gobierno de Mauricio Macri a la actualidad, tiene una revisión trimestral de las cuentas públicas, lo que hace que vos tengas que corregir algunas cuestiones que están para el Fondo Monetario Internacional mal llevadas adelante. Que luego esto se profundizó con el acuerdo que signó el gobierno de Alberto Fernández y que obviamente rubricó Martín Guzmán. Dicho esto, hay que aceptar también que el gobierno está en una situación complicada para hacer política pública. Son 2 meses los que median entre la primera vuelta, la elección de octubre. Y también hay que decir que las 2 medidas que están estudiando son las que ya pudimos ver. La primera es la posibilidad de una suba de aguache, lo que ya vimos de la suba de las jubilaciones. Y la tercera es... El bono. Claro, Pero ¿no? que no estudien más, por favor, que no estudien más la paliza que le dieron. El Fondo Monetario quiere que devalúe el 80%, devalúa el 15%. Quieren llegar a las elecciones. Le dieron, la ciudadanía le dimos una paliza y un mensaje, como bien dijo la señora recién,
Javier Milei es el mensaje de que estamos hinchados los quinotos todos. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay algo importante. La aritmética no es opinable. Si vos devaluás 100%, vas a la hiper. Pero no lo quiere hacer, se lo van a dejar al otro gobierno y la ciudadanía tenemos que estar atentos que el próximo gobierno sea Bullrich, o sea Milei, sea Bullrich o sea Milei, ellos tienen que tener la inteligencia de charlar, juntarse y solucionar este quilombo y hablarle a la población como corresponde los dos juntos. Cuccini, es muy difícil, acá lo sabe Martín. No es muy difícil, ¿sabés qué pasa? Si no lo hacen, no lo hacen, va a correr sangre. A ver, dame un segundo. Bueno. Martín, dale. No, a mí me parece que el foco del problema económico, que es como un plato de fideos, ¿no? El foco es la inflación. Entonces, lo que tiene que hacer hoy el gobierno es ver de qué manera va a bajar la inflación, que después te dispara el dólar, que después te genera incertidumbre, que te genera que caigan los salarios. Es la inflación el problema. Entonces, si el gobierno genera un plan como respuesta inflacionario como es este, es decir, vamos a aumentar todo, vamos a imprimir plata, vamos a aumentar el dólar gradualmente, todo inflacionario. El gobierno lo que hoy tiene que hacer para que la economía argentina se tranquilice es dejar de gastar más plata que no tiene. Es decir, no emitir un peso más. Si el gobierno deja de emitir un peso más, la calidad de vida de los argentinos va a mejorar. Claro, ¿y cómo lo hace? Chicos, les quiero contar, en la época de la hiperinflación de Alfonsín. Una impresión de deseo. Yo te estoy diciendo, desde el punto de vista de la economía, está bien, pero cómo se resuelve ¿sabés este qué problema? pasa? Este muchacho está obsesionado, están en otra liga, se olvidaron de la gente, quieren ser presidente. Lo que vos decís, yo puedo tener millones de ideas, todo lo que vos quieras. Yo te quiero decir algo, hiperinflación de Alfonsín. Yo cortaba el pelito de empleado con mi tío y todos los días aumentaba el dólar y aumentaban las cosas. Yo cobraba $1 por mes, $1 por mes, y acá están hablando de los sueldos. Seguí laburando, el país, vino la privatización de Menem porque los ferrocarriles daban $3 millones de pérdida por día. Todos coincidimos, hicieron un negociado con las privatizaciones, pero tuvimos 11 años de estabilidad porque Carlitos Saúl quería seguir estando en el poder. Nadie quiere largar la teta y seguramente, no sé si Javier, porque tiene sangre argentina, no se va a querer perpetuar en el poder. Lo hicieron los milicos Hablaste también. del Estado y hay un video de los tantos que ha hecho Milei en todo este tiempo. Por eso yo no sé si ahora, en estos días, en esta carrera rumbo a las generales, mesurará su discurso o no, digo, su temperamento y lo que lo llevó a que lo voten es así. Sí. Pero Sheila, hay una cuestión de un video muy elocuente donde él dice que va arrancando los stickers de todos los ministerios. Digo, quiero hacer una pregunta tonta, pero ¿es posible que un país se quede sin ministerios? Lo voy a decir así, tontamente, para que me respondas. Bueno, hay mucho de pensamiento mágico. Claro. Hay también a veces fusiones que en realidad no achican la estructura, sino concentran dos ministerios en una sola cabeza. Cualquier desafío de recorte es un desafío difícil. Yo tengo la impresión de que hay un fenómeno de resolución mágica de los problemas, que, bueno, también creo que el malestar de una parte importante de la población hace que, bueno, que se vuelvan digeribles algunas ideas, que se vuelvan aceptables, expresiones de deseo. Digo, hay algo acá que tiene que ver con, bueno, por dónde se sale, ¿no? Y yo creo que esa pregunta de por dónde se sale, digamos, este acuerdo, yo te diría un acuerdo de época de que así no se puede seguir. Sí. Lo que no está claro es cómo, hacia dónde, por dónde se sale. Bueno, en esos interrogantes, bueno, algunas ideas que por ahí son un poco locas, a ver. Sí, pero bueno, las ideas son buenas. Macri también, Macri era lo desconocido para presidente. Y era pobreza cero, ¿no? Yo diría cercanas al pensamiento mágico. También lo era pobreza cero, una idea de pensamiento mágico, ¿no? Ahora, yo el otro día escuchaba al presidente de El Salvador, Bukele, no voy a comparar, pero digo, me llamó la atención, en Asamblea Nacional dijo, vamos a bajar los municipios aquí en El Salvador de 240 a 60 y vamos a dejar el Congreso en 1/3 de sus elementos integrantes. Digo, ¿esto se puede hacer en la Argentina con un consenso enorme que no pareciera, ¿no? Eso se podría hacer. Yo creo que la pregunta ahí es ¿cuánto representa del gasto
público el gasto político. O sea, porque hay una idea de que hay algo que es cualitativamente muy visible, muy fuerte, y cuantitativamente representa el 0,000. Entonces, vos tenés ahí como una disparidad que, que es difícil de entender, ¿no? Digamos, y que por supuesto cualitativamente mueve a broncas, mueve a enojos, pareciera que es la solución a los problemas de la Argentina. La verdad que, por más que se achique eso... Discúlpeme, le quiero acotar algo, pero tiene razón, adelante. Es verdad lo que dice. Pero nunca dieron un mensaje de la política. Usted fíjese el gasto que tenemos en los congresos. Entonces siempre minimizamos esa parte, porque ahora viene, a ver, Macri era presidente de Boca, fue el trampolín para la política, pero era lo desconocido para presidente. La gente lo votó, yo no voto, yo la verdad dejé de creer en todos. ¿Qué pasa después? Para solucionar esto hay que aumentar los impuestos. Y yo era el primero que estaba puteando en los canales de televisión, la luz, esto, el otro. Y hoy buscan soluciones mágicas. Devalúe, ministro de Economía, hágase cargo de este desastre que crearon todos y en los últimos años ustedes. Sí. No vivan echándole la culpa. Fabio, devalúen y hágase cargo de la pobreza. Y pongamos un punto final. No se lo deje al otro gobierno. Pero devaluar es más pobreza, Fabio. Bueno, pero pará, porque eso es lo que dicen... A ver, nosotros tenemos, Ernesto, y ayúdame con esto, que vos lo tenés más de taquito, pero el FMI todavía nos mira con una lupa a nosotros. Sí. Falta un desembarco de guita bastante importante. ¿Qué? Todavía no, nosotros estamos... Bueno, tenés razón. Le pedimos plata. El FMI nos mira con una lupa porque la anterior administración, la de Mauricio Macri, le pidió más de 45 millones de dólares, 57.000. Y este gobierno... lo ratificó. Le ratificó esa deuda. Bueno, por eso. Entonces, digamos, nos mira con una lupa porque nosotros lo fuimos a buscar. Perfecto. Ahora, por eso se supone que tenía que venir plata ahora, ¿no? Ahora a mitad de mes. Para pagarle a Qatar. Tercera semana ¿Va a venir? de agosto. Bueno, en teoría tiene que venir. No sé, a Caballo no se la dieron. Por eso, ahora y a digo... Alfonsín tampoco. Ahora, desde Wall Street, ¿qué dicen? Primero, que ya plantearon un escenario de balotaje de movida. Segundo, que esta crisis económica y financiera se va a acrecentar. Digo, no dicen nada optimista de cara a lo que son las generales. Y destaca la inexperiencia también de Milei. De ser esto un outsider que viene con videos didácticos a querer remover ministerios, que eso, a ver, decantaría en mayor desocupación, porque ¿qué haces? Salvo que crees un montón de empresas privadas que puedan absorber a la gente que se va de los ministerios, ¿qué vas a hacer? Yo tengo un pedido para los dos candidatos. No tengo ninguna duda que va a ser entre Milei y Patricia Bullrich. Gane quien gane, por eso sería bueno que muestren ese abrazo, ese pacto de la Moncloa, sumando algún otro espacio más que se quiera sumar para solucionar el quilombo, porque va a haber que contener a los argentinos. ¿Y al peronismo lo dejás afuera, Fabio? ¿Pero qué peronismo? A ver, yo soy peronista porque de chiquito me dijeron que tenía que ser peronista, como a los pibes le dijeron kirchnerista o cristinista. Sí. Perón se murió, se terminó el peronismo. Bueno. El peronismo fue menemista, sciolista, de izquierda. Yo a Perón lo conocí de derecha, ultraderecha, dejémonos de joder. Era militar. Bueno, entonces, pero Fabio, se dijo siempre que con el peronismo de oposición es complicado. Pero gobernar. ¿qué peronismo de oposición? Hoy la gente está cambiando el mundo. Milei es un quiebre en la política porque encima cae en un momento. ¿Cuántos quiebres hubo? Mirá, Reutemann, Scioli, Palito Ortega, Nito Artaza, que estaba con la cacerolita. Nos agarramos. Acá es el voto bronca también. Acá estamos hinchados los quinotos de todos y no lo quieren ver. Miran sus propios negocios. En América Latina, en los últimos años, hay muchos gobernantes que se han subido al caballo por derecha y cuando llegan a la casa de gobierno se bajan por izquierda. Mirá. ¿Por qué digo esto? Porque lo podemos ver en Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro era un candidato que llegó con un discurso, si uno quiere, muy de derecha. No me gustan esas determinaciones izquierda-derecha, pero llegó con un discurso muy de derecha y terminó dando la misma cantidad de ayuda social o más todavía que Lula en muchos aspectos. A Macri le pasó lo mismo. Por lo tanto, me parece que lo que estaba ocurriendo es que las narrativas de los candidatos no siempre se corresponden con la realidad de gobierno, con la realpolitik. Por eso me parece que cuando lleguen al gobierno muchas promesas de campaña que tienen que ver con la dolarización, con un sistema monetario distinto, etcétera, van a ser de muy difícil implementación. Perdón, yo quiero acotar algo, porque acá hablamos de dolarización. Yo soy peluquero, de economía soy muy precario, o sea,
Y lo que dijiste de izquierda y de derecha, también los periodistas que son amigos, hoy me molesta que mis amigos roben. Me molesta. Me molesta ver cómo triunfaron en la política y yo sigo todavía cortando el pelito. Mal o bien, pero me la gano de esa manera. Me molesta que choreen. Yo lo que le pido a los dos candidatos que ganen, que hagan lo que esperábamos todos. Todos esperábamos cuando venía Macri en la Asamblea Legislativa, en la primera iba a decir el agujero negro que había. Sí. Porque después vinieron todos los aduladores, sos el mejor, vamos para adelante, y empezaron a repartir los sueldos y no le contaron la verdad a la gente, que después lo reconoce Macri. Entonces el agujero negro, ¿quién es el culpable? Y que vaya preso. Ahora, nadie va preso en este país, va el que roba una gallina, muchachos. Ahora, en el medio estamos los 46 millones de argentinos, ¿no? Que somos todos nosotros. Y la gente de a pie. Sí, claro. ¿A quién le hablamos? No, Bueno, también es eso, ¿a quién le hablamos? Ahí está, por lo pronto Milei le contestó solamente a Lali Espósito y le dijo que no sabe quién es porque él escucha a los Rolling Stones. Digo, también es el tono por ahí, estuvo ¿no? bueno eso. No, Sí. pero al revés, digo, tampoco quiere polemizar. Cada uno puede opinar, y nosotros lo estamos haciendo acá, cada uno de su lugar, lo que le parece o Mentira, la perspectiva que no la tiene. conoce, mentira. Bueno, está bien, un poco la minimizó. Ahora, primero quiero decir, el teléfono correcto es el que está acá abajo, el 58 41 42 12. No sé, Lu, si tenés algún mensaje. Sí, tenemos Dale. mensajes. Por favor, vamos a terminar siendo esclavos con estos dos gobiernos, Milei, Bullrich. Por Dios, que la gente recapacite. Bueno, viste, le quiero preguntar a Martín y también a Ernesto. Milei en alguna oportunidad dijo, ya le sacamos 13 ceros, ¿no? Al peso o a la moneda, le podemos sacar 3 más. Y yo hago una cuenta, 3 más son 1.000 pesos, o sea, ¿no? Un peso, un dólar a 1.000, ¿es así? ¿Puedo leerlo así? A ver, la economía es mucho más fácil. Yo creo que Fabio, él dice, yo soy peluquero, y dice, entonces no entiendo mucho. No, al revés. La economía es más fácil cuando uno la ve en la vida diaria de un comerciante que, si supo sobrevivir en Argentina, ya tiene un máster. Bueno, en te voy a economía, contar ¿no? el debate. Espera, porque tuve un debate con Machinea en televisión. Déjame hacer la idea. Hay una parte de la economía que es real. Y hay una parte de la economía que es nominal, que es le saco un cero, le pongo un cero, la tasa de interés le subo. Esa parte es complicada, pero en realidad no escapa de la realidad. No hay ninguna cosa rara, mágica, como decía Gila, ninguna magia que vos puedas hacer si vos no corregís lo básico de la economía. Mientras se imprima plata, el peso va a perder valor. Y eso es lo que le pasa a los jubilados, eso es lo que le pasa a los trabajadores, a todos nosotros. Al que quiere ahorrar, el que quiere ahorrar no puede. Si no ahorrás, no invertís. Invertir puede ser una gran empresa o puede ser una nueva sucursal de la peluquería, ¿no? Yo tengo 57 años. Yo cuando mi tío me largó a cortar el pelo tenía 15 años de edad y le corté y miraba el Mercedes-Benz del gordo Otero que vivía en la calle, que tenía una barraca en Avellaneda. Digo, algún día tendré el Mercedes. Sueños, zanahorias, viste, de crecimiento. Sí. Porque a mí me crié en la villa también con gente de clase baja. Yo vengo de clase media baja. ¿Te lo compraste, Fabio? Entonces, ¿qué pasó? El tipo, ¿sabés lo que me dijo? ¿Qué te Me dijo? dijo, mira, pibe, te voy a dar un consejo. Año 83. En este país, nunca seas dueño de nada. Comprá dólares y guardalo abajo del colchón. Otero tenía razón. Entonces, mirá. no, espera, te quiero decir esto. Yo 15 años, el tipo 75. Esto fue un debate con Machinea, que yo le dije, ministro, usted es economista, yo soy matemático. Entonces, el tipo, 75 años vivió en Argentina y yo 15 años, y le voy a hacer caso. Con la propina, la plata negra, así que cráneos, para recaudar más pongan un impuesto a la propina ahora. Ustedes cráneos que nos gobiernan. Yo soy matemático, No des y bien que idea, lo dijo. Cugini. Plata negra, Estamos la llenos de propina, impuestos, la sí. plata que se negocia en las ferias, en José ¿Qué Cepaz, en comprabas? Moreno. ¿Comprabas dólares con la Porque propina? ahí no hay factura, compraba dólares y la enterraba bajo la tierra, que después descubrí que lo hacían los narcos y los políticos. Sí, lo mismo. Y los cráneos devaluaron, y gracias a eso yo crecí y un día invertí, di fuente de laburo. Y cuando entré en el circuito blanco, empecé a parirlas todas. Claro. Tuve 22 empleados y después me fundí. ¿Quién vino a socorrerme? Nadie. Larreta necesitaba ser presidente para solucionar los piquetes.
El ministro de Economía necesita ser presidente para solucionar la economía. Pero esto es una pelotudez absoluta y los argentinos estamos pelotudizados. ¿Y no te compraste el Mercedes? ¿Cómo? ¿Y nunca te compraste el Mercedes? No, vivo de prestado como el presidente, ¿me entendés? Claro, toda la vida. Ahora te toda entendí. la vida, como todos los delincuentes que tienen fundaciones, las fundaciones que tienen los diputados, los legisladores, sociedades anónimas, es legal tener una sociedad anónima. Delincuentes, van a buscar al ciudadano. Tranquilo, Paguen, se chorearon toda la guita, hermano. Pero pará, porque le quiero hacer una pregunta a Gila, que también sé que se tiene que ir. Gila, ¿cómo imaginás este camino rumbo a las generales? Primero, si ya vislumbrás un camino de balotaje, que sería en noviembre, y segundo, ¿cómo ves que se van a rearmar? Sobre todo por ahí, junto por el cambio, que diversificaron los votos y ahora, bueno, pueden unirlos e ir un poquito más fuerte a las generales. Mira, lo primero es revisar un poco qué se hizo en la campaña. O sea, un dato importante de esta campaña es que ninguna fuerza, o por lo menos Juntos por el Cambio, se cuidó mucho de pegarle a Milei. Además, vos fíjate que hubo coqueteo, que te incorporo, que no te incorporo, pero no hubo para nada una crítica, o sea, no hubo una disputa con Milei. Y hoy claramente ahí hay un voto compartido, hay un voto en tensión, un voto, yo te diría que podría tributar a uno y otro espacio. Con lo cual, bueno, la primera pregunta es qué hacer en relación con ese votante, y para eso, por supuesto, también hay que ir y entender qué es lo que está pensando hoy ese votante, porque una cosa era la actitud, te diría, más cortoplacista de, bueno, esta es una elección sin consecuencias, voy a dar un mensaje, voto a Milei para castigar, y otra cosa es ver un Milei que ha salido tan fortalecido de esta escena. Ahora, Gila, ¿no llega Massa a la segunda vuelta? Ah, yo eso no lo veo. No lo veo. ¿No? No está lo veo. A 3 puntos de Milei, a 2 puntos de Juntos No, por el Cambio, ¿no? Mira, este escenario es un escenario de triple empate. O sea, tenés 27, 28, 30. Eso es una escena de 3 tercios. Y si llegara, Sí. digamos, Massa con Milei, Sí. la presunción es que sería una paliza, ¿no? Bueno, es que yo lo que te digo es paso a paso hay que ver, digamos. Sí. O sea, lo que hay que hacer ahora es empezar a entender qué es lo que pasa con este nuevo escenario. Digamos, la primera pregunta es, ¿hay satisfacción de la sociedad argentina con este escenario? El grueso de los electores de Milei, ¿están satisfechos con un Milei entronizado? ¿O solo querían castigar un poquito, pero no querían una entronización de Milei? La verdad, yo hoy no te lo puedo responder todavía. Hay Eso. algo, Gila, que es notable, que es que me parece que está diciendo un poco, la que tuvo claridad sobre cómo iba a ser el escenario político fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, total. No dijo nada. Ella dijo claramente, son 3 tercios. Son 3 tercios. Qué lejos que están de la gente, ¿eh? Y explicó por qué eran 3 tercios y explicó también por qué era importante que el peronismo se asegurara el ingreso al balotaje. Sí. Digo, Gila, ¿esto lo vio porque tenía los datos o lo olfateó? ¿Lo vio? No, en ese momento estaban, perdón, Fabio, en ese momento estaban los 3 tercios, estaban. Después de eso hubo un pequeño traspié de Milei, sin lugar a dudas estuvo, resultado de la mala performance en las elecciones provinciales. Igual nosotros insistíamos, provincial es provincial, nacional es nacional, pero eso generó alguito de duda, algo de freno, y creo que las últimas 2 semanas entre esta caracterización del votante en carne viva, ¿no? Digamos, por un lado, y por otro lado, este fenómeno que fue, se le bajó el volumen a Milei. Milei cae cuando habla, crece cuando está sin voz. Eso también es algo que pasa en la escena, en la escena pública, ¿no? Digamos, en la medida que Milei desplegó ideas, justificó, argumentó, defendió, tendió a tener pequeños traspiés, fluctuaciones hacia abajo, ¿no? Digamos, y en la medida en que ese volumen cayó, ¿no? Se lo silenció. Es interesante eso. Bueno, fue como un fenómeno de crecimiento fuerte. Y te fuerte. quiero contar algo, Gila. Entonces, sí, perdóname, Fabio, ahora te dejo. Te quiero contar algo porque para mí estuvo bueno. Ayer yo recibí un montón de mensajes en redes sociales y demás que decían, se están robando las boletas de Milei a tal, sobre todo en el interior. Y me quedé pensando después, ganó de manera tan abrumadora. Si le robaron la elección encima, mamita querida. Porque también está el voto bronca, pero qué lejos que están. Recién escuché que dice Cristina, Macri, qué lejos que están todos de la gente.
¿Saben por qué ganó el gobierno de Cristina? Ustedes, a ver, hay que tener memoria. Alberto Fernández fue a buscar a Massa. Massa era el que podía equilibrar o para Macri, que Macri le dijo que no, y se fue con Alberto, así fue, agarrándose la nariz. Después veo al gobernador de Jujuy, ustedes lo vieron haciendo desfile en las Salinas, con la pobreza que hay en Jujuy, televisado por otro canal, y después viene y te viene a hablar de cosas buenas. ¿Cómo le crees a un tipo que se convierta en terrateniente? Esta gente quiere hacer de Argentina terrateniente. Los Juárez, que lo echaron de Santiago del Estero, pusieron un candidato que se llama el que está ahora, que se perpetuó en el poder. Formosa pasa lo mismo. Bueno, ¿y cómo fueron las elecciones en eso? Se creen todo rebaño. Entonces yo, la verdad, yo no estudié. Yo estudié hasta tercer año del industrial. Sí. Y conozco el laburo, porque con el mérito salí adelante. Yo respeto a la señora que es su trabajo y habla de estadísticas, de cómo se negocia. A ver, estamos cansados, la gente, nadie dice las estadísticas, quién va a ganar y quién va a perder. Hoy te van y te dicen, te regalan una heladera y votan a cualquiera. Bueno, pero es un poco lo que decía recién Martín, esta cuestión que a veces que no hace falta ser un estudioso y sí ser una persona con roce en la vida diaria, que es lo que estamos tratando de bajar nosotros. Sí. Ahora vamos a volver a la calle. Porque ¿qué pretende la gente o qué piensa la gente que va a pasar? ¿Y qué está pasando ya? Si hoy fueron al supermercado y ya estaban las cosas más caras. ¿Qué pasa, Ernesto? Sheila dice, no, me parece que no, debo disentir con eso. Todo lo contrario, yo creo que los países que avanzan son los que tienen políticos profesionales. ¿Políticas qué? Políticos profesionales, intelectuales pensando en la política. Reglas claras. No, reglas claras tienen todos los países, algunas más claras que otras. Pero no, no. Bueno, perdona, es una discusión muy larga, no sé qué regla clara. Cristina hizo, que es, mira, simple detalle. Macri prometió que iba a contar el agujero negro, no lo contó y lo reconoció cuando terminó. Sí. Prometió un blanqueo, nos metió miedo, hicieron entrar en el blanqueo, había una ley. ¿Sí? Había una ley que la gente dice, va a investigar Lilita, que Lilita está desaparecida, pobre Lilita. ¿Dónde está? Vivió toda la vida de la política, la que solucionaba, la denunciante. Después reaparecen. Entonces, vino este gobierno, yo lo puteé a Juan Manuel Olmos y a Sergio Massa. HDP, borraste con el codo la ley, pusieron bienes personales de vuelta, se cagan en las leyes. Se cagan en las leyes. ¿Cómo no va a haber reglas? ¿Dónde no hay? Acá hay reglas claras. Lo que digo es que hay... Estafan al ciudadano, al pueblo. Delincuente todo. Los países desarrollados tienen políticos profesionales y no tienen generalmente advenedizos en la política. Generalmente les va muy mal cuando tienen advenedizos. Por eso digo que le pasó a Trump, ¿eh? Sí, Trump no es un ejemplo claro de advenedizo, pero está bien, entiendo lo que decís. Sí. Lo que digo es que los países desarrollados tienen políticos profesionales, tienen escuelas, pienso en Francia, pienso en grandes naciones que tienen eso. Me parece que en la Argentina, al tener algunos casos de advenedizos, no es el caso de Javier Milei, que es una persona que hace mucho tiempo se dedica a la política, hace bastante tiempo, y lo que me pregunto también es si la gente que votó a Javier Milei respalda el ideario de Javier Milei, sabe lo que es la Escuela de Economía Austríaca, ¿sabe eso? ¿Alguno de los que votaron a Milei saben eso? Mira, por supuesto es muy finito, digo, la escuela austríaca, digo, todo eso no es algo que esté popularizado. O sea, ciertamente no. Pero sí hay una cosa de, bueno, viste, cuando una figura tiene algo de estrella y captura la atención en un momento determinado, lo que sí nosotros testeamos bastante son sus ideas, sus propuestas. Entonces, por ejemplo, el caso de educación, ¿no? Quitar la obligatoriedad, es algo que tiene un rechazo realmente muy alto, realmente muy grande. Pero sus votantes lo que dicen es, bueno, pero él por lo menos es auténtico, dice lo que piensa. Entonces, hay como un fenómeno en el cual, viste cómo es la interpretación, ¿no? Digamos que se tiende a correr muchas veces el arco respecto de, bueno, esto no me gusta, pero se vuelve digerible por determinado... Por ejemplo, pero en el discurso de triunfo ayer en el búnker de Javier Milei, él decía, me parece muy errado, lo digo de palabras más o menos como lo dijo, que donde haya una necesidad hay un derecho. Gran parte de la población que lo votó a Javier Milei tiene muchas necesidades. Sí, y tiene ese ADN además, tiene una cultura política
forjada alrededor de ese ADN. ¿Es posible entonces que se le quiten esos derechos o que por lo menos se morigeren o se licúen esos derechos? Lo que pasa es que, viste cómo es la propia de derechos, la palabra derechos, que puede expresar un fenómeno que es, no sé, justicia social. Sí, también habló sobre eso. ¿Cómo? Habló sobre eso Javier Milei. Sí. Bueno, yo creo que, derechos justamente es la concentración para el votante de Milei de lo que está mal. Entonces, digamos, no es que derecho significa lo mismo para todo el mundo, ¿viste? Son esas palabras que están en disputa, cuyas ideas están hoy en efervescencia y en disputa. Probablemente muchos de sus votantes terminen siendo recortados por las propias iniciativas de Milei. Entiendo. Pero bueno, hay también una creencia hoy en la Argentina que peor no podemos estar. Perfecto. Bien, bueno, a ver, todo el análisis político súper interesante, pero vos en casa estás mirando y decís, sí, ¿cómo me impacta a mí? Bueno, todas las medidas, todo lo que se viene en exclusivo aquí en instantes. Ya volvemos. Y en instantes las medidas que se vienen, que son las que te interesan a vos, porque